Así concluyó la historia de Túrin Turambar. Sin embargo, Morgoth no dormía ni descansaba del mal, y aún tenía tratos con la casa de Hador, impulsado contra ellos por una malicia insaciable, aunque nunca perdía de vista a Húrin, y Morwen erraba enloquecida por las tierras salvajes. Desdichada era la suerte de Húrin, porque todo lo que sabía Morgoth de los resultados de su propia malicia, también lo sabía Húrin, pero las mentiras se confundían con la verdad, y todo lo bueno se ocultaba o se tergiversaba. Morgoth intentaba echar de cualquier modo una luz maligna sobre las cosas que Thingol y Melian habían hecho, porque los odiaba y los temía. Por tanto, cuando creyó que el momento era oportuno, dejó en libertad a Húrin, diciéndole que fuera donde quisiera, como si compadeciera a un enemigo por completo derrotado. Pero mentía, y solo deseaba que Húrin sintiera todavía más odio por elfos y hombres antes de morir. Entonces, aunque poco confiaba en las palabras de Morgoth, pues sabía que no conocía la piedad, Húrin se alejó dolorido, amargado por las palabras del Señor Oscuro. Y había transcurrido 1 año desde la muerte de su hijo Túrin. Durante 28 años había permanecido cautivo en Angband y tenía un aspecto tétrico. Llevaba los cabellos y la barba largos y encanecidos, pero caminaba erguido, apoyándose en un gran cayado negro, y ceñía una espada. Así llegó a Hildum, y los cabecillas de los orientales se enteraron de que había un gran movimiento de capitanes y de soldados negros de Angband por las arenas de Anfaulith, y de que con ellos venía un anciano tratado con altos honores. Así ocurrió que no levantaron la mano contra Húrin, y lo dejaron andar libremente por aquellas tierras, en lo que se mostraron prudentes, y el resto del pueblo de Húrin lo evitó, pues llegaba de Angband como quien tiene alianza con Morgoth, y es por él honrado. Así pues, la libertad acrecentaba todavía más la amargura del corazón de Húrin, y abandonó la tierra de Hildum y subió a las montañas. Desde allí divisó a lo lejos en medio de las nubes los picos de las Crisaegrim, y se acordó de Turgon, y deseó volver al reino escondido de Gondolin. Descendió por tanto de Ereth Wethrim, y no sabía que las criaturas de Morgoth lo vigilaban. Y cruzando el Britiad, entró en Dimbar, y llegó al oscuro pie de la Secoriath. Toda la tierra estaba desolada y fría, y miró alrededor con pocas esperanzas, erguido al pie de una pendiente de piedras bajo un muro escarpado, y no sabía que eso era todo lo que podía verse del antiguo camino de huida. Habían bloqueado el río seco, y el portal arqueado estaba bajo tierra. Entonces Súrin miró el cielo gris, creyendo que quizá viera nuevamente a las águilas, como hacía ya mucho en su juventud. Pero solo vio las sombras venidas del este y las nubes que rodeaban los picos inaccesibles, y solo oyó el silbido del viento sobre las piedras. Pero la vigilancia de las grandes águilas había sido redoblada, y pronto descubrieron a Húrin allá abajo, abandonado a la luz declinante, y enseguida el mismo Thorondor, pues la noticia parecía de importancia, le llevó el mensaje a Turgon. Pero Turgon le dijo: ¿acaso Morgoth duerme? Te equivocas. No es así, le dijo Thorondor. Si las águilas de Manwë acostumbraran a errar de esta manera, hace ya tiempo, señor, que vuestro escondite habría sido inútil. Entonces no hay duda de que tus palabras auguran el mal, dijo Turgon, pues solo pueden tener un significado. Aun Húrin Thalion
se ha sometido a la voluntad de Morgoth. Mi corazón se ha cerrado para siempre. Pero cuando Thorondor hubo partido, Turgon se quedó largo tiempo meditando y recordó perturbado los hechos de Húrin de Dor-lómin, y abrió su corazón y pidió a las águilas que buscaran a Húrin e intentaran traerlo a Gondolin. Pero era demasiado tarde y no lo vieron más, ni a la luz ni a la sombra. Porque Húrin estaba entonces desesperado mirando los riscos silenciosos de la Secoriath, y el sol poniente horadó las nubes y le tiñó de rojo los cabellos blancos. Entonces gritó en el desierto, sin importarle que nadie lo escuchara, y maldijo la tierra implacable. Y de pie sobre una roca elevada, miró por último hacia Gondolin, y llamó en alta voz: «Turgon, Turgon, recuerda el marjal de Serek, oh Turgon, ¿no me oyes en tus estancias ocultas?». Pero no había otro sonido que el del viento en las hierbas secas. Así silbaban en Serek al ponerse el sol, dijo, y mientras hablaba, el sol se puso tras las montañas de la sombra, y una oscuridad cayó alrededor, y el viento cesó, y hubo silencio en el yermo. Pero quienes vigilaban a Húrin alcanzaron a oír lo que decía, y el mensaje llegó sin demora ante el trono oscuro del norte. Y Morgoth sonrió, porque ahora sabía claramente en qué región moraba Turgon, aunque por causa de las águilas no había podido mandar ningún espía a que observara aquellas tierras detrás de las montañas circundantes. Este fue el primer mal que la libertad de Húrin trajo al mundo. Cuando se hizo la oscuridad, Húrin resbaló de la roca y cayó en un pesado sueño de dolor. Pero en el sueño oyó la voz de Morwen que se lamentaba y que lo llamaba una y otra vez, y le pareció que la voz venía de Brethil. Por tanto, cuando despertó, junto con la venida del día, se puso de pie y regresó al Briciad, y avanzando a lo largo de Brethil, llegó en la noche a los cruces del Teiglin. Los centinelas nocturnos lo vieron, pero se sintieron atemorizados, pues creían ver a un fantasma salido de un viejo túmulo de guerra y que ahora andaba en la oscuridad. Y por eso Húrin no fue detenido, y al fin llegó al sitio en que Glaurung había sido quemado, y vio la piedra alta, erguida a orillas de Cabed Naeramar. Pero Húrin no miró la piedra, pues sabía lo que allí estaba escrito, y además había descubierto que no se encontraba solo. Sentada a la sombra de la piedra había una mujer, inclinada y de rodillas, y mientras Húrin la miraba en silencio, ella echó atrás la destrozada capucha y levantó la cara. Tenía el pelo cano y era vieja, pero de pronto las miradas de los dos se encontraron, y él la reconoció, porque aunque había espanto y frenesí en los ojos de ella, aún conservaban la luz que mucho tiempo atrás le habían ganado el nombre de Eledwen, la más orgullosa y bella entre las mujeres mortales de antaño. «Has venido por fin», dijo ella. «He esperado demasiado». «El camino era oscuro. Vine como me fue posible», respondió él. «Pero has llegado demasiado tarde», le dijo Morwen. «Se han perdido». «Lo sé», dijo él, «pero tú no». Pero Morwen dijo: «Casi. Estoy agotada. Me iré con el sol. Queda poco tiempo ahora. Si lo sabes, dímelo. ¿Cómo llegó ella a encontrarlo?». Pero Húrin no respondió, y se sentaron junto a la piedra, y no volvieron a hablar. Y cuando el sol se puso, Morwen suspiró y le tomó la mano, y se quedó quieta. Y Húrin supo que había muerto.
La miró en el crepúsculo y le pareció que las líneas trazadas por el dolor y las crueles penurias se habían borrado en el rostro de Eledwen. Nunca fue vencida, dijo, y le cerró los ojos y permaneció sentado e inmóvil junto a ella mientras la noche continuaba avanzando. Las aguas de Cabez Nairamarth rugían cerca, pero él no oía nada y no veía nada y no sentía nada, porque el corazón se le había vuelto de piedra. Pero sopló un viento frío y una lluvia le golpeó la cara y lo despertó, y la ira se levantó en él como un humo que le oscurecía el juicio, de modo que ahora no deseaba otra cosa que vengarse por los daños que habían sufrido él y los suyos, acusando en su angustia a todos los que habían tenido algún trato con ellos. Entonces se incorporó e hizo una tumba para Morwen sobre Cabez Nairamarth, al lado oeste de la piedra, y sobre ella grabó estas palabras: Aquí yace también Morwen Eledwen. Se dice que un vidente y arpista de Brethil llamado Glirwin compuso un canto en el que decía que la piedra de los desventurados nunca sería mancillada por Morgoth, ni nunca caería, aun cuando el mar anegara la tierra, como en verdad más tarde acaeció. Y todavía Tol Morwen se yergue sola en el agua, más allá de las costas que fueron hechas en los días de la cólera de los Valar. Pero Húrin no yace allí, pues el destino lo llevó a otro sitio, y la sombra aún iba detrás de él. Ahora bien, Húrin cruzó el Teiglin y fue hacia el sur por el antiguo camino que conducía a Nagorthron, y vio a lo lejos hacia el este la elevación solitaria de Amon-Rûd, y supo lo que allí había sucedido. Por fin llegó a las orillas del Narog, y se aventuró a cruzar las aguas precipitadas, pisando las piedras caídas del puente, como lo había hecho Mablung de Doriath antes que él, y se encontró ante las quebradas puertas de Felagund, apoyado en su vara. Es necesario contar aquí que después de la partida de Glaurung, Mim, el enano mezquino, había encontrado el camino a Nagorthron y se había deslizado dentro de los recintos en ruinas, y había tomado posesión de ellos, y estaba allí acariciando de continuo el oro y las gemas, pues nadie venía nunca a despojarlo, por miedo al espíritu de Glaurung y su solo recuerdo. Pero ahora alguien había venido y estaba en el umbral, y Mim salió y quiso saber qué propósitos lo traían. Pero Húrin le dijo: ¿Quién eres tú, que pretendes impedirme la entrada a la casa de Finrod Felagund? Entonces el enano respondió: Soy Mim, y antes de que los orgullosos llegaran desde el mar, los enanos excavaron los recintos en Nul-Luc-Kithim. No he venido sino a tomar lo que es mío, porque soy el último de mi pueblo. Pues entonces ya no seguirás gozando de tu herencia, dijo Húrin, porque yo soy Húrin, hijo de Galdor, vuelto de Ambanth, y mi hijo era Túrin Turambar, a quien no has olvidado, y él fue quien dio muerte a Glaurung el dragón, el que arruinó los recintos en que estás ahora, y aquel que traicionó el yelmo dragón de Dorlomin no me es desconocido. Entonces Mim, atemorizado, le rogó a Húrin que tomara lo que quisiera y que le perdonara la vida, pero Húrin no le hizo caso, y lo mató allí ante las puertas de Nagorthron. Luego entró y se demoró un rato en aquel espantoso lugar, donde los tesoros de Valanor estaban esparcidos por los suelos en oscuridad y deterioro. Pero se dice que cuando Húrin salió de las ruinas de Nagorthron y estuvo de nuevo bajo el cielo, de todo ese tesoro había tomado tan solo una cosa. Luego Húrin se encaminó hacia el este, y llegó a las lagunas del crepúsculo sobre las cataratas del Sirion, y allí fue detenido por los elfos que vigilaban las fronteras occidentales de Doriath y llevado ante el rey Thingol en las 1000 cavernas.
Entonces Thingol sintió gran dolor y pena cuando lo miró, y reconoció en ese hombre lóbrego y envejecido a Urin-Thalion, el cautivo de Morgoth. Pero lo saludó amablemente y le rindió honores. Urin no respondió al rey, y sacó de debajo de la capa la única cosa que había traído de Nagorthron, y era nada menos que el Nauglamir, el collar de los enanos, hecho para Finrod Felagund hacía ya mucho tiempo por los artesanos en Nogroth y Belegos, la más afamada de todas las obras de los días antiguos, y la más apreciada por Finrod entre todos los tesoros de Nagorthron. Y Urin lo arrojó a los pies de Thingol con furiosas y amargas palabras. «Recibe la paga», exclamó, «por lo bien que has cuidado de mis hijos y mi esposa. Porque este es el Nauglamir, cuyo nombre es conocido de muchos entre los elfos y los hombres, y te lo traigo desde la oscuridad de Nagorthron, donde Finrod, tu pariente, lo dejó cuando partió con Beren, hijo de Barahir, para cumplir el cometido de Thingol de Doriath». Entonces Thingol miró el gran tesoro y reconoció el Nauglamir, y comprendió enseguida las intenciones de Urin. Pero movido por la compasión, se contuvo y soportó el desprecio de Urin. Y por último, Melian habló y dijo: «Urin-Thalion, Morgoth te ha embrujado, porque quien ve por los ojos de Morgoth, quiéralo o no, ve las cosas torcidas. Mucho tiempo tu hijo Túrin fue cuidado en las estancias de Menegroth, y recibió amor y honores como hijo del rey. Y no fue por voluntad del rey ni por la mía, que no volvió nunca a Doriath. Y después tu esposa y tu hija fueron albergadas aquí con honor y buena voluntad, e hicimos todo lo que pudimos por apartarlas del camino a Nagorthron. Con la voz de Morgoth reprochas ahora a tus amigos». Y al escuchar estas palabras de Melian, Urin se quedó inmóvil y miró largamente a la reina en los ojos, y allí, en Menegroth, defendida todavía por la cintura de Melian de la oscuridad del enemigo, leyó la verdad de todo cuanto había sido hecho, y conoció por fin la plenitud del daño que para él había concebido Morgoth Bauglir. Y no habló más del pasado, e inclinándose, levantó el Nauglamir de donde estaba delante del trono de Thingol, y se lo entregó, diciendo: «Recibid, señor, el collar de los enanos, como regalo de uno que no tiene nada, y como recuerdo de Urin de Dorlomin, porque ahora mi destino está cumplido, y también el propósito de Morgoth, pero ya no soy esclavo de él». Entonces se volvió, y abandonó las 1000 cavernas, y todos los que lo veían caían hacia atrás al verle la cara. Y nadie intentó impedir que partiese, ni nadie supo entonces a dónde iba. Pero se dice que Urin ya no quiso seguir viviendo. Despojado de todo deseo y de todo propósito, se arrojó por fin al mar occidental. Y así terminó el más poderoso de los guerreros de los hombres mortales.